Vamos entonces al módulo 14, clases selladas. Vamos a ver qué tenemos acerca de las clases selladas. En el módulo anterior nosotros describimos el concepto de herencia. Vimos nosotros que podemos heredar de una clase, heredamos de la clase base para extender y crear una clase derivada. Dos conceptos, clase base y clase derivada. De forma predeterminada, todas las clases se pueden heredar. Sin embargo, nosotros podemos especificar si una clase no se debe usar como clase base. Esto es, que no pueda heredarse. Entonces, una clase sellada no puede ser heredada. ¿Sí? Si queremos nosotros evitar que alguien pueda heredar de nuestra clase, la sellamos. Entonces, al estar sellada, no la van a poder heredar. Para sellar una clase utilizamos el modificador sealed, ¿sí? Con esto es que nosotros sellamos. Un método o propiedad también puede sellarse, esto es, no es exclusivo de las clases, también podemos nosotros sellar métodos o propiedades. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Pues colocándole a la clase, al método, a la propiedad, el modificador sealed. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo esto. Vimos entonces herencia en el módulo anterior y ahora vemos que podemos evitar la herencia. ¿Cómo? Sellando nuestras clases a través del modificador sealed. Veamos una demostración acerca de el uso de este modificador sealed. Entonces, déjeme aquí nuevamente compartir mi escritorio. Y déjenme extraer aquí. Bueno, vamos a ver. Ok, aquí ya deben ustedes estar viendo mi escritorio. Entonces déjenme ejemplificar. Vamos a poner aquí en esta misma solución. Le voy a decir que quiero agregar un nuevo proyecto. Otro proyecto de consola. Y le vamos a poner aquí. Déjenme aquí. Bueno. Total, digo nuevo proyecto y le digo que quiero un módulo 14. Entonces, módulo 14, le damos OK. Salvamos para empezar a ejemplificar. Entonces, de forma predeterminada, lo que decíamos, todas las clases se pueden heredar, sin embargo, se puede especificar si una clase no se debe usar como clase base. Esto es, que no pueda heredarse. Para especificar que una clase no se pueda usar como una clase base, utilizamos el modificador sealed. El modificador sealed, cuando se aplica a una clase, impide que otras clases hereden de ella. Ejemplo, vamos a suponer aquí que vamos a agregar aquí una nueva clase, por ejemplo, la clase 1. Aquí está nuestra clase 1, esa va a funcionar como nuestra clase base. Yo puedo tener aquí una nueva clase, una clase 2, y le puedo decir que clase 2 herede de, y vean aquí aparece clase 1. Entonces con esto estamos heredando, o sea, lo que decíamos se puede heredar de manera transparente, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasa si nosotros, vamos a suponer, aquí nuevamente, ya vi que funciona, puedo yo recompilar, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si ahora clase 1 fuera sellada? Sealed. Entonces, aquí nosotros, sealed, aquí error de dedo, sealed, aquí nosotros podemos con esto sellar nuestra clase, ¿correcto? ¿Qué pasaría ahora si nosotros nos vamos aquí a clase 2 y le digo 2 puntos y quiero heredar de clase 1? Vean, ni siquiera, ¿dónde está el IntelliSense? No me ayuda. Los pensamos, a lo mejor me está fallando. Veamos, voy a decirle, pues voy a escribir, pero no aparece nada. Bueno, a lo mejor anda fallando, ¿no? Entonces ya le dije clase 1.
Ahora voy a compilar y entonces obtenemos precisamente el mensaje, ¿verdad? Clase 2 no puede derivar del tipo sellado clase 1. Esto quiere decir que sí reconoce mi clase 1, pero lo reconoce como que es un tipo sellado. Esto es, no puedo heredar de un tipo sellado. ¿Correcto? Entonces, así de sencillo es sellar clases y con esto protegemos realmente nuestra clase para que no me la modifiquen, ni la puedan extender, etcétera, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es una especie de protección. Bien, ¿qué más podemos decir o qué más podemos comentar acerca de las clases selladas? Bueno, decíamos que el modificador sealed también puede utilizarse en un método o propiedad que invalide un método o propiedad virtual de una clase base. De esa forma, al invalidar métodos, entonces se puede permitir la derivación de clases, ¿verdad? Pero se puede impedir que se invaliden determinados métodos o propiedades virtuales. Esto es, por ejemplo, yo tengo aquí mi clase 1. Vamos a suponer que no sea sellada, ¿sí? Esta es una clase normal. Esta clase, por ejemplo, yo puedo definir aquí un método protegido. Más adelante vamos a ver qué significa exactamente virtual, pero lo que les quiero decir es que virtual significa que puede ser sobrescrito. O sea, yo tengo una clase 1 y quiero que este método pueda ser sobrescrito, o sea, que lo puedan modificar las clases derivadas. Entonces yo aquí le digo, por ejemplo, no sé, hacer algo. Entonces aquí ya tengo un método y vamos a suponer que le digo return dentro de... Y tenemos class 1 punto hacer algo, por ejemplo, ¿no? Simplemente para especificar que estamos aquí dentro. Entonces, aquí yo le puedo decir, por ejemplo, protected virtual, recuerden, virtual para indicar que permitimos que lo puedan sobrescribir. En la clase que derive puede sobrescribir mi método, ¿no? Al final de cuentas, que le agregue la funcionalidad que quiera la clase derivada, ¿no? O sea, hacer otra cosa, ¿sí? Entonces aquí estamos declarando un método protegido que es virtual, lo que significa que puede ser sobrescrito. Y vamos aquí también a poner un return. Vamos a poner dentro de clase 1 punto hacer otra cosa. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos esta clase base, ¿sí? Y yo puedo tener, para ejemplificar, puedo tener yo una clase 2 y puedo hacer que esa clase 2 herede de clase 1. Entonces aquí como clase 2, déjenme compilar, ahí tenemos clase 2 hereda de clase 1. Y entonces yo puedo de clase 1, ¿sí? Yo puedo aquí de clase 1, ¿sí? Podría yo entonces también heredar, ¿verdad? Entonces ya heredé, pero ahora yo quiero sobrescribir. Quiero sobrescribir miembros, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero decirle protected override, ¿verdad? Y le puedo decir que quiero sobreescribir, hacer algo. ¿Correcto? Entonces, con esto yo ya estoy sobreescribiendo, ¿sí? Este método de acá, el protected override, perdón, el protected virtual string hacer algo, aquí ya lo estoy sobreescribiendo. Entonces, por default, aquí el IntelliSense me agregó el código para invocar a la clase base. Entonces, yo aquí le puedo decir, por ejemplo, aquí yo quiero, por ejemplo, pudiera yo poner string s igual a, por ejemplo, base, hacer algo, ¿no? Entonces aquí simplemente subimos eso. Y entonces aquí le puedo decir que retorne s más
que se me ocurre, pues simplemente decirle dentro de class 2 punto hacer algo, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí estamos retornando ese valor, o sea, lo estamos nosotros aquí sobreescribiendo. Entonces déjenme aquí ponerlo de esta forma. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Yo pudiera también aquí en esta clase sobreescribir el otro miembro. Por ejemplo, le puedo decir protected, ¿sí? Protected override. Y le puedo decir, por ejemplo, que sobrescriba hacer otra cosa, ¿no? Y aquí simplemente quiero yo que diga, dentro de class 2 punto hacer otra cosa. Entonces ahí simplemente pues estoy sobreescribiendo el método hacer otra cosa, ¿verdad? De la clase 1, es lo que estoy yo realizando. Entonces esa es mi clase 2. Sin embargo, yo podría crear una tercera clase. Por ejemplo, yo pudiera tener, por ejemplo, aquí una nueva clase, una clase 3, por ejemplo. Vamos a poner aquí tenemos la clase 3. Y esta clase 3 yo quiero ahora que sobrescriba los métodos de la clase 2. Entonces primero pues le debo de decir, ¿sabes qué? Clase 3, ¿verdad? ¿Qué cosa va a ser clase 3? Clase 3 va a heredar de clase 2. Pero no nada más eso, sino que yo voy a querer sobreescribir también los métodos. Entonces es más o menos similar a tener protected, override, ¿verdad? Protected override, también string, y hacer algo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces lo único que quiero hacer aquí es escribir dentro de la clase 3, punto hacer algo, ¿no? Dentro de la clase 3. Entonces, es lo que estoy aquí haciendo, retornando dentro de la clase 3, hacer algo. Bien, ¿qué más? Con eso ya estoy sobreescribiendo de la clase 2, ¿correcto? Ahora yo pudiera entonces también tener protected, override, y le puedo decir aquí string, déjame acá, override string, y le puedo decir hacer otra cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí estoy sobreescribiendo este otro de acá. De aquí, pues simplemente le dejo así return, hacer otra cosa, más un asterisco, ¿no? Para indicar que está en la clase 3. Sí, y lo quiero encerrar aquí para que se vea bonito, ¿no? Entonces aquí le digo esto, sí, y ya estoy aquí regresando el valor. Entonces con eso prácticamente yo ya estoy, reemplazando miembros, ¿verdad? En la clase 2 sobrescribe los métodos de la clase 1 y la clase 3 sobrescribe los métodos de la clase 2. Esto es, quiero darle otra funcionalidad. En este caso, le quise dar otra funcionalidad, ¿sí? Utilicé el método de la clase base, pero le agregué otra funcionalidad. Realmente esa es la intención de sobreescribir. Imagínense ustedes el textbox. Un textbox es una clase. El textbox me avisa cuando alguien ya capturó una tecla. Entonces yo puedo sobreescribir el método keypress, por ejemplo, del textbox para interceptar y determinar si es un dígito, entonces lo dejo pasar. Y si no es un dígito, entonces cancelo. Entonces la idea de sobreescribir métodos es para realizar otra funcionalidad. Aquí mi ejemplo es muy simple, lo único que hago es modificar lo que hace el método de hacer algo de la clase 1, agregándole otra funcionalidad aquí en mi clase 2.
¿correcto? Entonces estoy extendiendo ese método. Y lo mismo acá, aquí de plano, bueno, estoy haciendo otra cosa, no estoy ni siquiera tomando en cuenta lo que hace la clase base. Y en el caso este de acá, pues lo mismo, estoy de plano sobrescribiendo la clase 2 y aquí estoy utilizando lo que hace la clase 2 más agregarle otra funcionalidad. Si nosotros, por ejemplo, aquí compilamos, vemos que todo marcha bien. Entonces, lo que decíamos, yo puedo, vamos a suponer que yo no quiero que sobrescriban, ¿sí? Yo no quiero que sobrescriban este método 2. Esto es, el hacer algo de la clase 2 no quiero que lo sobrescriban. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es sellarlo. Decirle, ¿sabes qué? No lo pueden sobrescribir. Si quieren que hagan otro igual, pero el mío no lo sobrescriban. Entonces, vamos a ver aquí qué sucede. Compilo y entonces notamos esto. ¿Qué es? Bueno, que no puedo sobrescribir un miembro heredado porque es sellado. Está sellado. No puedo yo sobrescribir. Entonces, con eso prácticamente, pues ya protegí, ¿verdad? Sí, o sea, protegí al sellarlo, ya no me lo pueden sobrescribir. Más adelante vamos a ver operadores como new, operadores como principalmente new, que me permiten ocultar un miembro que no puede ser sellado. Pero bueno, eso ya lo veremos en los siguientes módulos. De momento, lo que debemos entender aquí es que, bueno, yo puedo proteger mis clases para que no las hereden agregándole el modificador select. También puedo proteger propiedades, métodos, etcétera, agregándole el modificador select también para evitar que lo puedan sobreescribir. Entonces, normalmente para determinar si se debe sellar una clase, método, propiedad, se debe considerar dos puntos. Uno, las posibles ventajas que supondría para las clases derivadas la capacidad de personalizar la clase. Al sellar, ya estoy limitando a otras clases a que puedan agregarme funcionalidad. ¿Sí? Otro punto a considerar, la posibilidad de que las clases derivadas puedan modificar las clases de forma que dejasen de funcionar correctamente o del modo esperado. Esto es, si yo quiero que otras personas reutilicen mi código y puedan mejorarlo, no sello mi clase. Si yo quiero mi clase protegerla para que no le agreguen otra funcionalidad que yo no quiero que le agreguen, entonces la voy a sellar. Entonces, eso así de sencillo es el concepto de clases selladas. Entonces, bueno, pues vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a regresar aquí a nuestra diapositiva. Y vamos a ver aquí, continuando con esto de las clases selladas. Si ustedes quieren más información acerca de las clases selladas, entonces ahí está la referencia. Ahí pueden encontrar más información. Pero al final de cuentas, una clase sellada no puede ser heredada. Un método protegido, más bien un método se puede proteger también sellándolo para que no pueda ser sobreescrito. Y bueno, pues entonces eso es lo que tenemos hasta este momento. Ya tenemos los conceptos de herencia en el módulo 13 y ahora en el módulo 14 tenemos el concepto de las clases selladas. El siguiente paso sería ver clases abstractas, que son otro tipo especial de clases, y asimismo las formas de cómo nosotros podemos sobreescribir o sobrecargar o ocultar inclusive los miembros de las clases que heredamos. Pero eso ya será en las siguientes sesiones. Entonces vamos a proceder aquí a resolver alguna de las dudas que puedan presentarse. Dice, quitando el override quedan selladas. Quitando el override quedan selladas. A ver, vamos a ver aquí. Estamos diciendo
Realmente el override sirve para sobreescribir. Entonces, el hecho de que quites el override, pues simplemente lo que estás diciendo es que no estás sobreescribiendo, pero eso no quiere decir que le quite o lo ponga lo sellado. ¿Correcto? Bien, es necesario el modificador de la clase 2 Sealed Protected Override, no es válido solo el Sealed Override. Bueno, aquí lo que pasa es que ya estoy mostrando dos elementos. Aquí estoy mostrando protected para que pueda ser visible en las clases derivadas. ¿Sí? Entonces, si lo dejamos como privado, inclusive no puede utilizarse ese miembro privado en las clases derivadas. Por eso es que le puse protected, igual le pude haber puesto public. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces. Ya no hay preguntas aquí. Vámonos entonces a preguntas por audio. Adelante, Carlos Sierra. Ok, parece que no tiene preguntas. Vámonos entonces, Juan Manuel Limas. ¿Tienes alguna pregunta? Adelante. Ok, Buenas tampoco. noches, Miguel. Samuel Arellano, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Adelante, Samuel. Tengo una inquietud que me surge Sí, respecto al ejemplo que manejaste sobre escritura de los métodos. sí, En el caso, por ejemplo, de los controles de Developer Express o de Telerik, me sí, imagino que también heredan de clases base, ¿no? Por ejemplo, como de los textbox, grid views y todo eso, ¿no? es muy Eh, probable, sí. Es muy probable, ¿no? Entonces quiere decir que ellos están sobreescribiendo los métodos para crear este tipo de controles personalizados, podría decirse. Normalmente, hablando de controles Telerik, ellos tienen ciertos controles y después crean nuevos controles que heredan de sus controles base. Pero esos controles base, por ejemplo, te puedo mencionar el RAD Media Player, por ejemplo. RAD Media Player extiende al Media Player. O igual lo encapsula más bien, porque no pudiéramos exactamente hablar de herencia, más bien lo encapsula. Pero hay otros tipos de controles que los hereda directamente para darle funcionalidad adicional. Sí, No. entonces, más que nada es por eso, ¿no? A lo mejor tú detectas una clase base y dices, esta la puedo utilizar para este control, también para este, para este, para este. Entonces mejor creo una clase base y entonces a partir de él empiezo a crear otras clases derivadas. Ujú. Sí, esa duda me surge porque, por ejemplo, el control del group box no trae la propiedad del borde, ¿no? Por ejemplo, del color de borde. Entonces, pues se me ocurre la idea de, por ejemplo, heredar de la clase del group box en Windows Form y darle la facultad de, por ejemplo, poner el color de borde, ¿no? Correcto. Sí, precisamente es por... Ahora, ahí hablando de lo que tú comentas, aquí hay algo interesante y por ejemplo en Silverlight o en Presentation Foundation tú puedes tener herencia visual, que es otro punto interesante, ¿no? O sea, que tú puedes tomar un control y lo despedazas para modificarlo, para agregar bordes, por ejemplo, cuando no los tienen. Entonces tú puedes despedazar una clase y sobreescribirla. Sobreescribir para que ahora ya tenga bordes, sobreescribir para que no tenga bordes, sobreescribir para que no sea un botón gris, sino que sea un cuadrado, o que sea una imagen, o que sea un video, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, más o menos está relacionado con esto, pero son cosas ahí distintas que vale la pena también mencionar que existen en otros ambientes, en otras tecnologías o plataformas. Ujú. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Muy bien, Samuel. Muy bien, Carlos, Sí, buenas Rafael noches. Sierra, Bueno, ¿me escuchan? adelante. Sí, me escuchan, Miguel. Sí, Ok, qué pena, es que tengo acá el computador algo lento. Miguel, una duda que siempre me ha asaltado y es con respecto al orden. Si existe alguna restricción con respecto al orden en que se colocan las diferentes palabras reservadas delante de una clase o delante de un método. ¿A qué voy?
de que no sé si debe ir primero, yo tendería a colocar primero el ámbito del miembro, después colocaría si es necesario el sellado, después el override y después lo que sigue, pero pareciera como que es indistinto. Quisiera saber si es Es así o si hay un indistinto, tipo de orden. es indistinto. O sea, yo podría colocar el ámbito de último, o sea, después del override y funciona. Correcto. Ah, ok, perfecto. Pensé que había una... ¿Y las buenas prácticas qué dicen al respecto? No conozco buenas prácticas relacionadas con esto, Es que, pero o sea, bueno, las yo tampoco las investigo conozco. y les aviso. Bueno, Pero listo. normalmente también utilizo el modificador de accesibilidad, de modificador de scope y después los demás modificadores como static, protected y cosas así. Oh, ok. Sí, Listo, bueno, esa era mi duda. Gracias. ok, correcto. Muy bien, vamos a ver aquí si alguien tiene más preguntas. Ángel, Sí, bueno. sí, Tengo una pregunta. ujú, Lo que pasa es que, bueno, en el ejemplo tiene dos sí, clases ajá, con, en una sobrescribe el método, sí, pero lo que no me quedó claro es, por ejemplo, el método de la clase base sí, lo hace sellado correcto, bueno, la clase la segunda, la clase 2 sí. que hereda de la clase uno va a poder Sí, ver el método o solamente no lo va a poder sobreescribir. tengo tres clases. La clase uno que expone los métodos para ser sobrescritos. La clase Ajá. 2 que sobrescribe y sella uno. La clase 3 que no puede sobrescribir el método sellado por la clase 2, porque la clase 2 lo selló con Sile. La clase 2 pues, sello con sí. Sí, esto es, Entonces, déjame te lo muestro otra vez. Tenemos la clase uno. La clase uno dice, puedes sobrescribirme, no hay ningún problema. La clase 2 dice, yo sobrescribo ambos y además hago que el primero ya no pueda ser sobrescrito por quien me herede. La clase 3 ya no puede sobrescribir el método protegido o sellado, más bien para no confundir con esto, ya no puede sobrescribir a este método porque ya lo selló. Sin embargo, él, la clase 2, sí lo pudo sobreescribir, porque aquí clase uno no lo tiene sellado. Entonces, aquí libre, acá sello. Aquí, ajá. obvio, no puedo utilizarlo. O sea, ni siquiera puede utilizarlo, no nada más, no No lo lo puede puede sobreescribir. sobreescribir, no lo puede sobreescribir, así es. Por ejemplo, si le quitaría el override, Si le quito el funcionaría. override, yo, como había comentado, hay alternativas para ocultarlo. Por ejemplo, ahí ya está funcionando. O sea, no hay ningún problema, pero no lo estoy sobrescribiendo, lo estoy ocultando, Mm, ¿correcto? Entonces aquí dice, ok, creo que lo quieres ocultar, ¿verdad? Entonces utiliza new. Entonces esto es lo formal, que lo vamos a ver más adelante, el operador new, pero bueno, ya lo vimos ahora. Así, no lo estás sobrescribiendo, lo estás ocultando. Son cosas distintas, Por ¿ok? ejemplo, Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna cuando yo pregunta? sello un método, Perdón, te perdí el audio, Ángel. ¿no me escucha? Bueno, se corta tu comunicación. Ok. Carlos, ¿alguna otra pregunta? Sí, sí, Miguel. ¿Me escuchan? Sí, Ok. Miguel, pues como pregunta, como aclaración. Si yo no pongo override,
Sí. Lo que está ocurriendo es que mis métodos no podrían participar de lo que es polimorfismo, ¿cierto? ¿Qué es polimorfismo? Bueno, no lo hemos visto todavía, yo sé, Pero pero ¿qué es polimorfismo? Ya que estás aquí comentando eso para que te entienda yo, ¿qué quieres decir? bueno, la traducción en múltiples formas, ¿sabes? La capacidad que tiene la programación está de permitirnos ejecutar en algunas situaciones un miembro de una clase y en otras que se ejecute pues otras acciones, pero con el mismo nombre de miembro. Eh, eh, Entonces sí estoy haciendo polimorfismo porque estoy porque haciendo otra cosa que no hace la otra clase. si colocas el override, se podría hacer polimorfismo. Si Si no coloco colocas el es, override, ¿por qué se podría hacer polimorfismo? ¿cómo? Por- sí, ¿por qué dices que con override sí se puede hacer polimorfismo? Porque en un momento dado, cuando yo tenga una variable que sea del tipo de la clase de base, Ujú. y podría, por defecto, podría almacenar objetos de la clase derivada, entonces Sí, en un momento dado yo pudiera querer ejecutar es el método de la clase base y no es de la clase derivada, o viceversa, jugar con eso. Pero si no coloco el pero override, entonces creo que ahí ya no se podría hacer polimorfismo en ese método como tal. polimorfismo es un concepto que significa que puedas hacer, que puedas dar la apariencia de que algo pueda hacer distintas cosas, ¿no? Sí, correcto. Y con Override lo haces porque le puedes incrustar código. A ver, o sea, ¿cómo lo ponemos? O sea, yo lo pongo de esta Si, manera. si A ver, sobrescribes, le das funcionalidad adicional, ¿sí o no? correcto, sí. Y si lo sellas, también le das otra funcionalidad. El usuario no va a saber que no se está ejecutando el código de la clase base, o sea, él está ejecutando algo, pero no sabe quién lo hace o cómo lo hace. O sea, ahí en este caso lo estamos haciendo ocultando de plano a la clase, al método de la clase base. Estamos dando otro comportamiento sin que nos demos, sin que el usuario final se dé cuenta, ¿no? Correcto, con el override. Ahora, si le quita el Y sin el override, override también, ¿no? O sea, ¿tú cómo sabes que una clase tiene override o está ocultando? mm, No o sabes. sea, Miguel, lo pongo, vamos a ver que es un poquito confuso. Este tema de polimorfismo se presta mucho para confusión porque es muy abstracto. Pero miremos de esta manera, si yo tengo una variable de la clase base, y esa variable, ese objeto de la clase base le asigno una instancia de un objeto de la clase heredada, yo no voy Sí. a poder llegar hasta un método de la clase base, no voy a poderlo hacer porque no es, al no colocarlo override ya se lo oculta, o sea, se desaparece. Mm, Ajá. sí me hago entender, o sea, ¿Y qué relación tiene eso de no llegar a la clase base con polimorfismo? ahora, porque en un momento dado se puede estar ejecutando el método hacer algo de la clase base, pero en otras situaciones se puede estar ejecutando el método hacer algo de la clase base. Pero si las clases bases no sobreescriben, sino que reemplazan, no hay manera de que se ejecute el método hacer algo de la clase base, se pierde. O sea, ya ahí se limita o digamos que el polimorfismo en ese método automáticamente se pierde. No estoy de acuerdo. O sea, es que estás confundiendo polimorfismo con ejecución de algo. O sea, si defines polimorfismo como la capacidad que tiene algo de tomar múltiples formas, pues entonces lo estamos logrando, ¿no? O sea, Sí, se puede tomar múltiples formas. a ¿Cómo ver, implementas el polimorfismo? Es otro asunto. o sea, bueno, a ver, tengo la clase base que tiene un método vuela, por decir algo, y tengo la clase derivada que también tiene un método vuela. Y Sí, tengo otra clase derivada también que tiene un método vuela. Si sí. trabajo con el overreader, no hay problema, porque el método volar lo voy a poder alcanzar desde la base, desde la clase base y desde la clase derivada. Pero si no le pongo overreader,
nunca, nunca o ninguna circunstancia voy a poder yo ejecutar el método volar de la clase base con una instancia de la clase derivada. Es que eso, así como lo dije, seguramente lo enreda a todos, porque es un juego de palabras. De pronto con un ejemplo se demuestra más claro, pero yo sigo creyendo, si no le colocas el overreader, sino que no le, sencillamente lo sobrescribes sin el overreader, no podrías hacer por lo menos el polimorfismo en ese miembro. No se podría hacer. No te entiendo sinceramente. Bueno, Pero no tiene ninguna relación el polimorfismo con cómo lo hagas. O sea, lo importante es darle múltiples formas a un objeto, como lo quieras hacer. Aquí vamos a seguir discutiendo, pero bueno, no, yo creo que Okay. no hay problema. En otro momento, cuando vemos el tema de polimorfismo. Correcto. De hecho, no hay un tema de polimorfismo. El polimorfismo es un concepto que lo definimos al principio. Correcto, cuando veamos entonces que el polimorfismo se puede hacer con interfaces o se puede hacer con herencia, con el tema de aquí de... Ya vimos el tema de herencia en el módulo 13. Entonces, o sea, técnicamente hablando ya sabemos polimorfismo entonces. Es correcto. Sí. Y vamos a aprender también algo más de polimorfismo cuando veamos clases abstractas, cuando veamos por ejemplo, interfaces. Interfaces, clases abstractas. Okay, bueno, más bien el concepto es cuando veamos interfaces o clases abstractas, allí vamos a ver a tocar el tema que estamos discutiendo y de pronto me vas a entender lo que te dije. Ok. Entonces, igual si defines bien tu término de polimorfismo, probablemente se entienda mejor, ¿no? O sea, es que no necesariamente tiene que ser overrides, ni sile, ni cosas por el estilo. Simplemente hacer que un objeto se comporte de forma distinta. Correcto, pero ahí influye mucho el tema de... O sea, vale, tendríamos que hacer un ejemplo, pero bueno. Correcto, entonces si quieres, haz el ejemplo, lo envías a la lista y lo platicamos para que los demás compañeros igual puedan entender. Ok, bien. Ok, entonces esperamos ese ejercicio donde expliques, ¿no? Para que se pueda entender. Perfecto, muy bien. Vamos entonces, Samuel. Sí, Miguel, tengo una duda. Por ejemplo, cuando tú sobrescribes un método y ese método, supongamos que tiene 2 parámetros, a la hora de que sobrescribes ese método, ¿pudieras agregar un tercer parámetro, por ejemplo? ¿O no, cuando sobrescribes debes de sobrescribir la misma firma. La misma firma. Okay. Si no, no estás sobrescribiendo. De acuerdo. Ok. Sí, entonces no me va a servir para lo que estaba planeando hacer. Ok, ¿qué estabas planeando hacer, compañero? Traigo la inquietud precisamente sobre la cuestión del control del Group Box, de darle la funcionalidad del borde, para que se mire un poquito más vistosa la aplicación que estoy desarrollando. ¿En qué le estás haciendo? En Windows Forms, perdón. Herencia visual ocupa ahí, compañero, no te compliques la existencia. Herencia visual. Okay. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces, pues creo que ya no hay más preguntas. Bueno, déjeme aquí. Las propiedades se sellan de igual forma que los métodos, es correcto. Para poder sobrescribir de la clase base es necesario el método padre, sea virtual y los hijos overreader. Si quieres sobrescribir, sí, correcto. ¿Por qué la clase 1 tuvo que poner virtual al método para que se pueda sobrescribirla? Eso es lo que debe hacerse, indicar que es un método virtual que pueda ser sobrescrito. ¿Correcto? Entonces, eso responde. ¿Qué más? Bueno, creo que ya es todo. Con eso cerramos entonces nuestra sesión y nos vemos por aquí la próxima clase.